El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu grandioso nombre. Sabemos, Dios amado, que tú eres un Dios santo y que sin santidad nadie podrá verte. Ahí es donde cobra importancia la obra que tu Hijo Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, porque gracias a esa sangre derramada en ese madero, el velo que nos separaba de ti fue rasgado y hoy podemos tener entrada al mismo lugar santísimo donde mora tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Por una sencilla razón, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Muchas veces nos acercamos a tu presencia pidiendo cosas que nosotros anhelamos y que queremos, olvidando que el único que sabe lo que realmente nos conviene a nosotros eres tú. Por eso la mejor manera de poder acercarnos a tu presencia es diciendo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús nos dio ejemplo de la manera correcta en la cual nos podemos acercar al Señor. Él, estando en el huerto de Getsemaní, oró al Padre de esa manera: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la respuesta del Padre es que el Hijo realmente tomara la copa amarga. Al tener como respuesta a esto, cualquiera pudiera pensar que el Padre era insensible a la necesidad de su Hijo. ¿Cómo es posible que el Padre le pide ayuda o que el Hijo le pide ayuda al Padre y el Padre como respuesta lo que le dice es: la copa tienes que tomarla, no puedo evitar que pases por el suplicio de la cruz? Y muchas veces nos pasa igual. Señor, te hemos dicho que se haga tu voluntad y resulta que salen las cosas contrarias a lo que nosotros anhelamos. Bueno, han salido contrarias porque la voluntad tuya, dice el Señor, no es mi voluntad. Muchas veces tú quieres una cosa y quieres que las cosas se hagan a tu manera y en tu tiempo, pero otra cosa muy distinta es lo que yo quiero. A veces queremos que tú cambies las circunstancias, pero no nos damos cuenta que tú utilizas las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Eso es tu voluntad. Entonces, no, de acuerdo a tu voluntad, también es una respuesta. No necesariamente significa que tú te has olvidado de nosotros o que tú no nos oyes. Lo que pasa es que realmente la respuesta que nosotros anhelamos no es la tuya, pero siempre nos oyes. Y a veces respondes no, o a veces dices no es el tiempo.
Pero no significa necesariamente que tú no nos ames, nos amas con amor eterno. Ayúdanos a entender lo que significa vivir conforme a tu voluntad para no estar nosotros afligidos y angustiados absolutamente por nada. Cuando aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces sí, no se nos dan las cosas como esperamos, no vamos a perder la fe, no vamos a perder el gozo, vamos a estar contentos y felices porque si no fue la respuesta, es porque Dios sabía que eso no nos convenía. Entonces hay paz en el corazón. Entonces el gozo sigue estando. El hecho de que Dios esté contigo no significa que Él tenga que decir sí a todo lo que tú quieres. Entonces si te ha dicho no, o si la respuesta aún no ha llegado a tu vida, déjame decirte, no necesariamente significa que Dios se ha olvidado de ti y que no vaya a responder. Lo que pasa, repito, es que tú quieres que responda Dios como tú anhelas. Y Él es el que sabe lo que realmente nosotros estamos necesitando. No sabemos si a través de esta prueba que estamos pidiendo sea quitada de nosotros, el poder de Dios anhela manifestarse. Pablo decía, Señor, quita este aguijón en mi carne, y Dios le decía, bástate mi gracia, como el Señor diciendo, no lo voy a quitar porque tengo un propósito con este aguijón en tu carne. Dicho esto, entonces, ayúdanos, Señor, a tener un corazón siempre adorador, porque a veces cuando las cosas no se nos dan, se pierde la adoración y empezamos a dejar que la amargura invada nuestro corazón. Ayúdanos a tener paz y a entender que tú sabes lo que estás haciendo. Si el milagro no se ha producido hoy, será mañana, y si no es mañana, algo mejor tendrás para nosotros. Pero ayúdanos a tener paz. Por ahora solamente queremos adorarte y estar prestos y dispuestos a recibir la revelación de tu santa y bendita palabra. Venimos aquí con anhelo ardiente en nuestro corazón de poder conocer tu verdad y seguir creciendo en ella. Gracias porque tú nos hablas cada día, porque tú estás en medio de nosotros. No lo merecemos, pero así es tu gracia. Eres bienvenido a este lugar, a este nuevo día, a esta nueva jornada. Que la bendición tuya nunca falte sobre cada uno de mis hermanos. Bendice al que está necesitando que tú obres en su vida. Fortalece la fe de aquel que la ha perdido. Rodéanos con tu amor, Señor, y que tu gracia nos acompañe siempre. Esta nueva jornada está en tus manos y ahora sí, que se haga lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Porque eres tú el que sabes lo que realmente nos conviene. Te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón por permitir que estemos aquí delante de tu presencia una vez más. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la exaltación y la alabanza. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Cristo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Nunca olviden, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo, con los buenos días a todos, empieza a enumerar un listado de cosas que nos pueden apartar del amor de Cristo. Persecución, desnudez, espada, hambre. Estas cosas hacen que las personas se separen del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque piensan y dicen, bueno, si Dios me ama, ¿por qué tengo persecución? Si Dios me ama, ¿por qué tengo hambre? Entonces Dios no me ama. Pero el apóstol decía, aunque tenga hambre, aunque me persigan, aunque venga espada, aunque pase por tribulación, nada me podrá separar del amor de Cristo. Por una sencilla razón, porque mi amor por Cristo no depende de lo que Él me dé. Mi amor por Cristo depende de quién es Él y lo amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y por eso estamos aquí. El Señor los bendiga a todos, que en esta nueva jornada Dios les siga sorprendiendo gratamente. Sé que si está aquí es porque Dios ha hecho algo en su vida. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir estas perlas preciosas con sus amigos y familiares y vamos a llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Dele me gusta y por favor vamos a gozarnos. Dígale a la tristeza, tristeza, te vas de mi vida, preocupación y aflicción, te vas. Es un momento para gozarme en la presencia del Señor y nada ni nadie me va a robar ese gozo, ni siquiera el problema que pueda estar viviendo. Dios me los bendiga a todos. Y ahora sí, estamos listos para recibir su palabra. Si alguien está enfermo aquí, escuche esto que pasó con un siervo de un centurión. Estaba enfermo y el centurión
invita a Jesús para que vaya a su casa a orar por su siervo enfermo. Pero cuando Jesús se dirige a la casa de este centurión dijo, no. Díganle a Jesús que yo no soy digno de que entre en mi casa, pero que diga la palabra, di la palabra, y mi siervo sanará. Y por aquella palabra el siervo fue sanado. Una palabra tiene el poder para sanarnos. Y eso pido a Dios con todo mi corazón, que esta palabra no solo pueda sanarnos, sino que pueda liberarnos, sino que pueda salvarnos. Esa palabra tiene poder. Y hoy también nosotros tenemos el privilegio de escuchar su palabra. Así que depende de nosotros. Vamos a abrir el corazón para recibir su palabra. Porque es tu palabra, mi amado. Habla, que tu pueblo escuche, Espíritu Santo. Tú eres el único que pastorea este ministerio. No somos nosotros. A ti la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 29 lo siguiente. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como todos recordarán, un día antes Juan el Bautista había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén habían hecho en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús. En este pasaje, un día después, Juan sigue dando testimonio, aprovechando la presencia del mismo Señor entre ellos. En esta ocasión se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre la multitud: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué dice él que es el Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios? Hay varias razones por las que aparece apropiado identificar al Señor Jesús con el Cordero de la Pascua. Primeramente porque Él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Lucas, miremos el capítulo 22 en el verso 7, Lucas 22:7. Dice Lucas 22:7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y allí comenzó el padecimiento de Jesús, que lo terminó llevando a la cruz del Calvario. También el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era en cumplimiento del sacrificio pascual. Miremos el libro de Juan, capítulo 19, vamos a centrarnos en los versos 33 al 36. Juan 19, 33 al 36. Dice aquí: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Verso 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. El apóstol Juan se estaba refiriendo a la indicación
que Dios le dio a Moisés con respecto al Cordero de la Pascua. Miremos el libro de Éxodo capítulo 12, verso 46. Éxodo 12, 46. Dice aquí, se comerá en una casa, está hablando Moisés de las indicaciones que le dio al pueblo de sacrificar un cordero. Dice, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, ni quebraréis hueso suyo. Y a Jesús no le quebraron ninguno de sus huesos. Y eso es lo que está destacando el apóstol aquí. Cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios, es en referencia a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Miremos, por ejemplo, un texto. Isaías capítulo 53, verso 10. Isaías 53, 10 dice aquí, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Y cuando digo su pueblo, me estoy refiriendo por su pecado y por el mío. Romanos capítulo 8, verso 3, enseña lo siguiente, Romanos 8, 3. Dice Romanos 8, 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Habiendo celebrado hasta entonces las fiestas de la Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. De hecho, el matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas, eso lo dice Éxodo capítulo 12, versos del 11 al 13. Éxodo 12, del 11 al 13. Dice aquí, y lo comeréis así, el cordero, ¿no? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Verso 12. O sea, para que existiera la Pascua se necesitaba un sacrificio, un cordero. Sin cordero, sin sacrificio, no existe Pascua, aunque usted la celebre. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, verso 13. Dice aquí, y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, o sea, la que nos cubre es la sangre. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte espiritual. Otro importante sacrificio que incluía corderos era los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Miremos, esto está en Éxodo capítulo 29, versos del 38 al 42. Éxodo 29, 38 al 42. Dice aquí: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Verso 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 40. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Verso 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A propósito, la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. Los judíos en ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente que llevan a degollar. Así profetizó Jeremías mucho antes de la venida de Cristo. Jeremías capítulo 11, verso 19. Jeremías 11, 19, dice su palabra: y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. El profeta Isaías, refiriéndose a la venida del Mesías, profetizó lo siguiente. Miremos Isaías 53, 7. Aquí dice el profeta, Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y dice, como cordero. Ahí dice, como cordero. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y cuyos sufrimientos y sacrificio proveería la redención para Israel. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro que Jesucristo. El que Juan ahora el Bautista está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente.
sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Aquí encontramos lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado produce muerte, y muerte a su vez significa separación, de manera que por causa del pecado todos estamos separados de Cristo. Nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios por sus propias obras. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23 afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él proveyera un medio para reconciliarnos con Él. Y esa es la razón por la cual Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Jesús es el Cordero. Jesús es la ofrenda. Jesús es el pago por nuestras culpas. Cristo murió para hacer expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación significa eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Eso hizo Cristo. Por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. Me gusta este texto en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Impresionante. Dice la Nueva Traducción Viviente, 1 de Pedro 3, 18, dice: mire esto tan hermoso. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Será ese un regalo maravilloso que merezca de nuestra parte toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio, toda nuestra adoración? Por supuesto que sí. Es a través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora podemos usted y yo tener vida eterna. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con Abraham? Estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios le dice: no lo hagas porque veo que me amas. Y en la parte de atrás había un cordero trabado. Ese monte es el monte Moriah. Dios proveerá. Y Dios proveyó en ese instante el sacrificio. Y aquí está Él proveyendo a su Hijo Jesucristo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es la ofrenda para la expiación. Él pagó por nuestros pecados. Es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, como lo es tan claramente expuesto en el libro de 1 de Pedro. Miremos otra vez, 1 de Pedro, capítulo 18. Ahora vamos del verso 18 al 21. 1 de Pedro 1, del 18 al 21. 1 de Pedro 1, del 18 al 21. Aquí dice algo sorprendente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba de Él fue rasgado por completo. Miremos Mateo 27, 50, 51. Esto ocurrió en el instante mismo que Cristo estaba muriendo en la cruz. Mateo 27, 50 al 51. Dice, Mateo 27, 50, 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. ¿Qué pasó cuando entregó el Espíritu? Cuando murió. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Este era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios de animales y la adoración estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente. En el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 9, versos del 1 al 9, nos dice que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo. El templo estaba compuesto por tres partes: el atrio, lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo era donde moraba la misma presencia de Dios. Y a ese lugar, para poder entrar allí, se tenía que atravesar un velo. Y ahora el apóstol está diciendo que ese velo se rasgó. Ahora podemos tener entrada. En ese lugar santísimo moraba la presencia de Dios del resto del templo donde moraban los hombres. Miremos el texto, por favor. Hebreos 9, del 1 al 9. Esto dice. Hebreos 9, del 1 al 9 dice. Hebreos 9, del 1 al 9 dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Imagínense que nosotros tuviéramos la posibilidad de hablar con Dios solo una vez al año. Dice, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, tenía que entrar con sangre allí, la cual ofrece la sangre por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
Un año, solo un año. Solo una vez al año. Y el sacerdote tenía que santificarse. En el borde de las vestiduras colocaban una serie de campanillas y el sacerdote lo amarraban con una cuerda. Entraba por el atrio al lugar santo y cuando entraba al lugar santísimo, si este sacerdote no estaba santificado lo suficientemente, podía morir en la presencia de Dios. Las campanitas eran sencillamente para hacerle saber a los que estaban afuera que el sacerdote seguía con vida, si seguían sonando las campanitas. Si las campanitas que estaban en el borde de sus vestiduras dejaban de sonar, ellos intuían que el sacerdote no estaba lo suficientemente santo y que tenían que retirarlo con esa cuerda de la misma presencia del Dios Santo. Es más, cuentan los estudiosos que el sacerdote antes de entrar ni siquiera dormía para que ningún pensamiento impuro fuera a contaminarlo y él muriera en su presencia. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado y ese velo lo separaba. Ese velo no le permitía al pecador entrar a la presencia del Padre. Isaías 59 del 1 al 2 enseña. Isaías 59 del 1 al 2 dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, yo no sé por qué Dios no oye mis oraciones, porque el pecado te separa de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar a través del velo una vez al año, como ya lo habíamos explicado. ¿Dónde está eso escrito? Éxodo capítulo 30, verso 10. Éxodo 30, 10. Dice Éxodo 30, 10, y sobre sus cuernos hará Aarón, que era el sacerdote, expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Solo el sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios por todo Israel para hacer expiación por sus pecados. Hebreos capítulo 9, verso 7, dice, Hebreos 9, 7, dice la palabra, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, una vez al año. Solo el sacerdote una vez al año. El pueblo no tenía el privilegio que hoy usted y yo tenemos de postrarnos y orar y entrar a la presencia de Dios. El templo de Salomón tenía 30 codos de altura. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Primera de Reyes 6.2. Primera de Reyes 6.2. Dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo. Aquí está hablando de largo. Y 20 codos de ancho. Y dice, y 30 codos de alto. 30 codos de alto. Pero Herodes había aumentado la altura a 40 codos de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, quien era un historiador judío del primer siglo. No hay seguridad respecto a cuánto equivalía exactamente un codo a nuestras medidas. Creo que era una medida de aquí hasta la punta del dedo. Pero bueno, no tenemos muy cuánto medía eso. Bueno, depende también de cuán grande fuera la persona, en fin, en metros y centímetros. Pero es valioso asumir
que este velo tenía cerca de 18 metros de altura aproximadamente. Josefo, el historiador, también nos dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor y que aún a 2 caballos atados a cada uno de sus extremos les era imposible rasgarlo. Y la descripción en el libro de Éxodo enseña que este grueso velo fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. El tamaño y el grosor de este velo hacen aún mucho más trascendentales los eventos descritos como ocurridos al momento exacto de la muerte de Jesús en la cruz. Miremos de nuevo el texto de Mateo 27, 50 al 51. Mateo 27, 50 al 51. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí el velo del que estamos hablando, 18 metros de alto, 10 centímetros. El velo del templo, el que separaba al lugar santo del lugar santísimo, el que le permitía solo al sacerdote, a un sacerdote, una vez al año entrar, ese velo se rasgó en 2. Dice, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio y el derramamiento de su propia sangre fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ningún otro sacrificio había rasgado el velo, solo la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora, significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Ya no hay que esperar que un sacerdote entre por nosotros a su presencia. Jesús lo hizo. Hebreos 9 del 11 al 12 dice, Hebreos 9 del 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, es decir, no hay un sacerdote mayor que Él, eso significa sumo. Aunque los hombres digan que hay otros, no. Este es el sumo sacerdote, Cristo, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el que estaba separado por el velo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para usted y para mí. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en 2. Y Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho de manos humanas. Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos 17, verso 24. Que nos hable la palabra. Dice aquí: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templo hecho por manos humanas. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso, y el templo y Jerusalén quedaron desolados, destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo, justo como Jesús había profetizado que sucedería. Lucas capítulo 13, verso 35. Lucas 13, 35. Aquí nos enseña: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. En tanto que el templo permaneció, significó la continuación del antiguo pacto. Hebreos capítulo 9, versos 8 al 9. Hebreos 9, 8 al 9. Dice: cuando el Espíritu Santo
o dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Si así está en pie, todavía no se ha manifestado el camino. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, si ya Cristo lo hizo, ¿qué necesidad tienes de estar acudiendo a seres humanos para que ellos sean los que te perdonen los pecados y demás? Se refiere a la era que aún estaba por desaparecer, mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido. Hebreos capítulo 8, verso 13. Hebreos 8, 13. Su santa y bendita palabra dice: al decir nuevo pacto, ¿eso qué significa? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Si usted quiere vivir bajo el viejo pacto, pierde su tiempo. Es lo que está diciendo aquí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Jesús mismo dijo esto en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, no hay otro. Y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, no por sus propias obras de justicia, sino por gracia, por Él. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo por Él. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20, esto es poderoso. Hebreos 10, 19 al 20. Dice, Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgó el velo por nosotros. La rotura del velo de arriba a abajo es un hecho histórico. El profundo significado de este evento es explicado en gloriosos detalles en Hebreos. Estas cosas eran sombra de las cosas por venir, y a última instancia, todas ellas nos guiaban hacia Jesucristo. Él era el velo hacia el lugar santísimo, y a través de su muerte, el creyente tiene ahora un libre acceso a Dios. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. Eso significaba el velo, separados. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente tenían como propósito demostrar gráficamente que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Jesucristo, a través de su muerte
Él quitó las barreras entre Dios y el hombre y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Dónde dice eso? En Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan el Bautista, por eso cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tiene usted la misma convicción de Juan? ¿De que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? De nuestra respuesta depende nuestra estancia en la eternidad. Juan no dijo, ¿es posible que este que ustedes están viendo llegue a quitar el pecado o lo puede medio quitar o cubrirlo? No, él enfáticamente aseguró que sin Cristo es imposible ser librado del pecado. Este es el Cordero de Dios, no el que ustedes celebran cada año como una fiesta solemne. No es este. Es este. Es Cristo. Él es la Pascua. Mis amados, estamos llamados a quitar de nosotros toda idea que pretenda cambiar nuestra forma de pensar y de actuar conforme a la palabra de Dios, o cualquier tendencia que quiera llevarnos a apartarnos de la fe pura y sincera en Jesucristo. Porque el único medio a través del cual la iglesia es librada del juicio de Dios y es constituida como tal es a partir de la muerte de Cristo. En realidad, podríamos decir que todos los sacrificios del sistema levítico eran tan solo símbolos o sombras del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz del Calvario. Termino con esto. La salvación para el pecador condenado es Jesús, el Cordero inmolado. Amado Padre, gracias te damos con todo el corazón por esta verdad eterna que tú hoy revelas a nuestro corazón. Que todos nosotros hoy podamos entender esta verdad eterna que tú nos has revelado. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita los velos que el enemigo pudo haber colocado. Todo aquello que nos ha estado impidiendo poder tener la revelación de quién tú eres. Juan el Bautista no pudo haberlo dicho de mejor manera cuando vio a Cristo. Él es el Cordero de Dios. Y hoy, por tu infinita misericordia, nos has permitido entender a profundidad el significado que tiene esa palabra. El significado que Cristo se nos revela a nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno por sus propias obras pudo haberse salvado. Por eso fue necesario que tu Padre proveyeras el Cordero del sacrificio, como lo hiciste en tiempos de Abraham, para que su hijo Isaac no muriera. En el monte de Jehová será provisto. Así enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y hoy como iglesia solamente exaltamos y glorificamos tu nombre y te rogamos que este no sea un simple conocimiento más acerca de tu palabra, sino que pueda ser revelada la misma a nuestros corazones
para empezar a vivirla, para interiorizarla, para creerla con todo el corazón. Y saber que el único camino al Padre eres tú. Que es imposible que nosotros podamos entrar a la presencia tuya en oración si no tenemos en cuenta que el que rasgó el velo eres tú. Fue tu sangre derramada en la cruz del Calvario, la que entró a ese lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Tal vez vinimos por otro milagro a este lugar, pero creo que el milagro más grande que hoy hemos podido recibir es saber la obra que tú realizaste por nosotros en esa cruz del Calvario. Gracias por tu bendita sangre, con la cual cubro mi vida, la de mis hijos, la de mi familia. Y pido que por esa sangre, Señor, que esa sangre hable a favor de nosotros. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba justicia ante la presencia del Señor, clamaba venganza, la sangre de Jesús clama justicia a favor de todos nosotros, tus hijos. Lo merecíamos, no, pero por amor lo hiciste. De tal manera tú amaste al mundo que entregaste a tu único Hijo. Gracias porque el velo ha sido rasgado, no hay nada, solo nuestro pecado, que nos impida poder entrar a la presencia del Señor. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nos volvemos a ti, cuando te recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces tú hablas, amado sacerdote, por nosotros ante el Padre. Y es esa sangre la que nos cubre y ya no nos ves a nosotros, ya no ves nuestra vergüenza, ahora ves la sangre. Estamos cubiertos como Adán y Eva cuando le fueron colocados esos delantales de pieles. Gracias por el sacrificio de la cruz. Ayúdanos a estar agradecidos siempre por esa obra maravillosa que realizaste en favor de nosotros. Gracias por rasgar el velo. Ahora tenemos entrada a tu lugar santísimo. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Cordero. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro canal de YouTube que aparece allí en pantalla, suscríbase por favor, active la campanita de notificaciones y si desea conocer más acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web. Se llama www.verdadeseternas.co. Ahí puede encontrar la emisora 24 horas al día, alabando y glorificando al nombre de nuestro Dios. Están las Verdades Eternas Kids, están las Verdades Eternas con Humberto Cancio y mucho más. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Que el Señor los abrace con su amor en esta nueva semana. Mil gracias. No olviden, la salvación para el pecador condenado es Jesús, el Cordero inmolado. Qué buena noticia esta. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.